En los dos primeros versos que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hasta ahí nos quedamos. Y estábamos considerando 2 de Samuel capítulo 11, verso 1 al 4. Así es que vayamos ahí, en 2 de Samuel capítulo 11, 1 al 4. Esta pequeña enseñanza yo le llamaría las consecuencias del adulterio. ¿Cómo se llamaría? Las consecuencias del adulterio. 2 de Samuel capítulo 11, verso 1 al 4. Y vamos a estar viendo esa parte de la escritura para que veamos cómo Dios, aunque usted diga o aunque yo diga, lo ponemos en primera persona para que nadie se sienta aludido y ofendido. Pero si cualquiera de nosotros estuviese cometiendo el pecado de adulterio y de cierta manera decimos: nadie lo sabe, mi esposa no lo sabe, mi esposo no lo sabe, mis hijos no lo saben, es más, nadie lo sabe, puedo seguir cometiéndolo. Pero hay uno que sí lo sabe y es Dios. Fíjese, cuando David tomó a Betsabé por mujer, nadie lo supo más que los siervos de David, al que envió para traer a Betsabé. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias que trajeron el pecado de David. Pero antes de leer la palabra de Dios, leímos el verso capítulo 5, verso 27, 28. Pero ahora vamos a orar antes de empezar. Vamos a orar, vamos a elevar una pequeña oración para que Dios abra nuestro entendimiento y para que Dios sea el que transmita su mensaje a través de mí. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús una vez más. Damos gracias, Señor, por aquellos, Señor, que mirarán este video y aquellos, Señor Jesús, que están aquí, Señor, presentes, mi Dios. Señor, tú sabes, Señor Jesús, el propósito de esta enseñanza, Señor. Señor, te rogamos, mi Dios amado, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que, Señor Jesús, nuestro corazón sea, Señor, apto para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita para siempre, Señor. Nuestros corazones son los que necesitan tu presencia y que sean de carne, Señor. Por lo cual, Señor, te rogamos que, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, y a mí dame, Señor, palabras, dame sabiduría, Señor, no para ofender a nadie, pero para presentar tu verdad, Señor. Si alguien se siente aludido, Señor, por lo que en esta noche vamos a leer y escudriñar, pero que sea tu palabra, Señor, y las palabras que tú pongas en mi boca, Señor. Si algo, Señor, no es de ti, que caiga a tierra y que no produzca fruto. Pero si todo lo que se diga en esta noche viene de ti, Señor, que quede en nuestros corazones y que produzca fruto, como la lluvia desciende y no vuelve allá, sino que hace producir y germinar la tierra. Señor, que así sea tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 2 de Samuel capítulo 11, verso 4. Vamos a leer porque ya lo consideramos la predicación pasada. Dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Estamos hablando del pecado de David, que tomó a Betsabé, que no era su mujer, era mujer de Urías. A David se le dijo: tiene marido. Betsabé se bañó sin considerar, dijimos el estudio pasado, sin considerar si todo alrededor suyo estaba tapado o cubriendo su desnudez en ese momento, cuando se bañaba. Sin en cambio, dice, David la observó y la codició, y no solamente la codició, la mandó llamar, y vino ella, y David la tomó por mujer, y después dice se la volvió a su casa. La palabra nos enseña en el verso 6, en el 5 dice: y concibió la mujer Betsabé y envió a hacerlos saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo.
y Joab envió a Urías a David. David envía a llamar al esposo de Betsabé, porque él quería de cierta manera tapar su pecado. Como viniendo Urías, se diría que el hijo era de él, pero Urías no quiso. Vean una de las respuestas de Urías en el verso 11. Dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Pregunta: ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido. ¿Y qué dice? Y muerto. Fíjese, un pecado conduce a otro pecado. Por lo cual, mire, los que están cometiendo el pecado de adulterio van tapando su pecado con otro pecado, como lo hizo David. Quería tapar un pecado con otro pecado. ¿Y cuál fue el pecado que cometió después del adulterio? Homicidio. Solamente con el homicidio y el adulterio David calificaba para ser muerto. Vida por vida, y el adulterio, dice, se paga con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice el 17, dice: y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Muere Urías, y dijo David: ya se solucionó el problema, ya está, tomaré a Betsabé por mujer, queda libre de la ley del matrimonio, ahora está libre para que sea mi esposa. Y así pasa la historia, y David dijo: ya no hay problema. Pero siempre hay hombres de Dios, siempre hay hombres de Dios a quien se le revela el pecado de los siervos de Dios. Siempre hay un Natán, siempre hay un Samuel, siempre hay alguien que Dios le revela la condición del ser humano. Y en el capítulo 12 aparece Natán. Por eso es que le digo, cuando nosotros estamos cometiendo este tipo de pecado y decimos: nadie lo sabe, pero hay uno que sí lo sabe, y es Dios. Y dice, Natán le dice a David: David, traigo un problema delante de ti, quiero que lo soluciones. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Le empieza a comentar la historia Natán a David, y dice el hombre, lo voy a parafrasear un poquito. Natán le dice: pues vinieron visitantes al hombre rico, y él dice, no queriendo matar a su ganado, agarró la corderita del hombre pobre y mató la corderita, y así dio de comer a sus invitados. Y David escuchó la historia, y dice en el verso 5, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. David
se autoenjuició. Dijo, el hombre que tal hizo merece la muerte. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y mire la respuesta de Dios a David, porque es Dios hablando. A través de Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los de Amón, los hijos de Amón. Vea el castigo, la consecuencia del pecado de adulterio de David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuera tu mujer. 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de ti, delante de todo Israel, y a pleno sol. ¿Miró la consecuencia del pecado de David? Dice, lo que tú hiciste en lo secreto, yo lo haré con tus mujeres en público. Ahora la pregunta será, ¿se cumplió esto o no? Y la palabra de Dios nos enseña que sí se cumplió. Tal y como Natán le dijo a David, se cumplió. Dice, la espada no se apartó de la casa de David. De la casa de David no se apartó la espada. Y Dios hizo que David pagara su pecado por cuanto él desechó la palabra de Dios. En el verso 13 podemos ver la historia de Amnón y Tamar. Amnón se aprovechó de su hermana Tamar, su media hermana. Tamar, o más bien Amnón, tenía un deseo enfermizo por su media hermana. Y no solo tenía el deseo, sino que un amigo de él le ayudó a consumar ese pecado. Tamar era hermana de Absalón. Y Absalón, al saber este pecado de Amnón, él deseó venganza. Y eso lo puedes leer ahí en el capítulo 13, verso 20. Ahí está, nada más le doy la cita para que usted lo vea. Ahí dice, venganza y huida de Absalón. Ahí usted puede leer la palabra del Señor. Y ahí usted mira que Absalón, en una fiesta, en un momento de alegría entre hermanos, se levanta Absalón y mata a Amnón. Es la consecuencia que Natán le dijo a David: la espada no se apartará de tu casa. Seguimos leyendo la historia y llegamos al capítulo 15. Absalón se levanta contra David. Y usted puede seguir leyendo la historia y va a encontrar en el capítulo 17 cómo Dios cumplió su palabra de que las mujeres de David, dice, estarían con su prójimo, en este caso su hijo. Ahora, ¿quién le aconsejó a Absalón tomar las mujeres de su padre? Los amigos de él. Considérelo eso, recuerde eso.
Llegamos al capítulo 18 y David, el ejército de David, mata a Absalón. El verso 29 del 18 lo vamos a leer. Dice ahí, el 18-29 de 2 de Samuel dice: y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab a siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Se acuerda cuál fue la palabra de Jehová a David por medio de Natán? Dijo: la espada no se apartará de tu casa. Ahora, si esto le aconteció a David, ¿usted cree que nosotros estamos libres si cometemos un pecado de estos? Cualquiera de nosotros que esté cometiendo este pecado y diga: Dios lo sabe, pero mi esposa no lo sabe, mis hijos no lo saben, tarde o temprano la palabra de Dios dice: el pecado nos alcanzará. A David se le dijo: lo que tú hiciste en lo secreto, te harán en público. Así que la paga del pecado siempre va a estar. No hay cosa que no se pague en esta vida. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Otra historia vamos a considerar. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. San Juan, capítulo 8, uno al 11. Dice así: la historia se trata de la mujer adúltera. 8:1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer adúltera. ¿Cuál era la ley que leímos en Levítico de aquellos que fueran sorprendidos en el adulterio? ¿Qué dice?
¿Morirá solo la mujer? Decía, ¿verdad? ¿O no? Decía ambos. Y aquí volvemos a ver a los fariseos y a los escribas que otra vez hacían lo que le convenía. ¿Dónde está el varón? Aquí no dice el varón con quien fue sorprendida la mujer. Solamente traen a la mujer. ¿Por qué no trajeron al varón? Si la ley era los dos tienen que morir. ¿Dónde está? Ahora, la ley decía mueran los dos. Ahora Jesús la perdona y le dice ni yo te condeno. Ahora, aquí va la pregunta. ¿Jesús quebrantó la ley del adulterio? Usted responda sí o no. Porque la ley decía tienes que morir si adulteras. Mas Jesús perdona a la mujer. Ahora, ¿qué está pasando? Dios perdonó a David cuando la ley decía debes morir. Dios perdona a la mujer adúltera cuando la ley dice tienes que morir. Ahora, Dios quebranta su propia palabra, su propio mandamiento. La respuesta es no. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes predican la ley y la hacen bien, pero se han olvidado del amor y la misericordia y la fe. Jesús aquí les enseña a los fariseos la misericordia, ¿verdad? Aquí Dios enseña que antes de aplicar la ley sin misericordia, sin compasión, al contrario, hay que mostrar misericordia. Jesús le dice, o los fariseos le dicen: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y Moisés nos dijo que debemos de apedrear tales mujeres. ¿Tú qué dices, Jesús? Si cualquiera de nosotros le dirían esa pregunta ahorita y le dijeran: ¿saben qué? Este ladrón entró a mi casa y la ley dice que debemos llevarlo a la policía. Cualquiera de nosotros diría: vámonos, llévenlo. Es más, nosotros lo llevábamos. Así le pasó a Jesús. Y dice que este era una trampa de los fariseos y los escribas para acusar a Jesús. Ahora, Jesús no quebranta el mandamiento. Jesús lo que dice es: muy bien, ¿quieren cumplir la ley? Adelante, cúmplanla. Vamos, el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. Jesús le dijo a los fariseos santos, religiosos, les dijo: fariseos, cumplan la ley, pero si estás limpio de pecado. Y ahí leemos la historia y dice que desde el menor hasta el mayor empezaron a soltar la piedra. Ahora, muchos podremos decir: ¿por qué Dios perdonó a la mujer adúltera? ¿Por qué Dios tuvo misericordia? ¿Acaso se nos olvida que tú y yo estábamos igual, muertos en pecados y delitos? Ahora Jesús, cuando la perdona, no le dice: te perdono y vive igual, sigue como vives. No, las últimas palabras de Jesús le dijo: vete y no peques más. El pecado del adulterio, hermanos, destruye primeramente al que lo practica. Si tú estás casado, estás casada y tienes una relación extramarital y dices: mi esposa no lo sabe, mi esposo no lo sabe, déjame decirte, te estás destruyendo a ti mismo. Estás destruyéndote a ti mismo. Mientras que no lo sepa tu esposa, tus hijos, dices todo está bien. Pero llegará el momento cuando Dios
destapará el pecado y perderás a tu familia, perderás a tus hijos, perderás a tu esposa. Y al final te quedarás solo. Y vendrán las consecuencias de tu pecado. Así como David tuvo que ver la muerte de sus hijos, yo no estoy diciendo que vivirás lo mismo, pero perderás a tus hijos, porque ellos crecerán y un día sabrán que tú engañaste a su mamá o viceversa, y ellos, en lugar de decirte papá o mamá, te dirán: yo no tengo papá, yo no tengo mamá. Y el día que batalles solo, cuando estés solo en el mundo, sin esposa, sin hijos, ese día te darás cuenta que por un momento de placer perdiste el cuidado de tus hijos, el cuidado de tu esposa, de tu esposo. Y voltearás atrás y habrás perdido todo. Pero ahora dice, no solamente si lo cometes de manera literal, también cuando lo cometes de manera en el pensamiento, en el corazón, porque también eso te aleja de tu cónyuge, te aleja de tus hijos, te aleja de una comunión con Dios. Con cualquier pecado que cometamos, sentimos que Dios o que no le agradamos a Dios y nos apartamos de Él. Cuanto más el pecado de adulterio. Lastima al cónyuge, lastima a tu esposa, lastima a tus hijos, y por un momento de placer pierdes todo y las consecuencias pueden ser eternas. Pueden ser para siempre. Aún después de muerto, si no te arrepientes, vas a pagarlo en el infierno. ¿Sabe cómo se miraría que Dios te ha perdonado si una vez has adulterado? Dice, produciendo frutos buenos, frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona adultera, deja a su esposa, a sus hijos, después se va con otra mujer, pero Dios lo perdona en el camino, ¿sabe lo que debería de hacer ese hombre? Tratar de recuperar a su familia, a su esposa, a sus hijos, o viceversa. Cuando lleguemos a lo del divorcio, vamos a darnos cuenta que Dios prohíbe el divorcio, porque una vez que te divorcias, la mujer queda sujeto al pecado del adulterio, tanto la mujer como el varón, porque dice, si te divorcias, el que se case con tu mujer es adúltero, y si tú te vuelves a casar, eres adúltero o adúltera. O sea, después del divorcio, lo que viene es adulterio, y la Biblia dice, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y vamos a tomar ese tema cuando lleguemos ahí. Ahora, la pregunta es, si el pecado de adulterio destruye hogares, destruye familias, ¿por qué lo cometemos? ¿Por qué estamos ¿por qué somos tan fáciles de estar tan cercas de ser tentados por ese pecado? Volvemos a Mateo 5 y vamos a ver las recomendaciones de Jesús para poder combatir el adulterio. Dice ahí, seguimos en el 29 y 30. Ya leímos el 27, el 28, ya miramos el pago del adulterio, las consecuencias, pero ahora Jesús nos dice, para que combatas el adulterio, haz esto. ¿Y qué es? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora la palabra de Dios nos enseña dos miembros del ser humano, de la carne, y es el ojo y es la mano. Ahora, ¿por qué? El ojo, según la palabra de Dios, es la lámpara del cuerpo. Mateo 6:22, ahí atrásito. Si tú lees ahí, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, imagínese lo profundo de esto, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Imagínese la profundidad de eso. Dice, si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo está limpio, es bueno. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo es malo. Y también la palabra de Dios nos menciona lo que es la mano. La mano derecha dice, si te es ocasión de caer, córtala. Mira lo que dice Mateo 18:8. Mateo 18:8. Dice, por tanto, y no nada más tu mano, dice, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Cojo o manco, dice. Ahora, la palabra de Dios, Jesús nos dice, saca tu ojo y corta tu mano. Ahora, ¿cuántos cristianos que se dicen ser hijos de Dios están cometiendo pecado de adulterio? Hoy, porque nunca podríamos, a menos que el Espíritu Santo nos dé revelación de decir, este está cometiendo adulterio, este otro, esta hermana. Mientras que no pase eso, nosotros no podemos ver el corazón. Pero hoy en día los hechos sí los podemos ver. Porque hoy hay hermanos que aún diciendo ser cristianos han abandonado a sus esposas, han abandonado a sus hijos y ahora tienen una relación extramarital, viven con otra mujer, se divorciaron y vuelven a casarse. Muchos una vez o después se vuelven a divorciar y se vuelven a casar. Y esto ya está pasando dentro de la iglesia. Incluso pastores que han dejado a sus esposas y siguen trabajando en el ministerio como pastores. Músicos o ministros de alabanza, como le quiera llamar, han dejado a sus esposos, a sus maridos o esposas. Ya están tocando en el piano, están tocando en la guitarra, están tocando en el grupo de alabanza. Esto está pasando dentro de nuestras iglesias. Ahora dice, saca tu ojo y corta tu mano. Ahora, esta palabra no lo podemos aplicar literal, porque si lo aplicásemos en literal, ¿cuántos de nosotros quisiéramos servir a Dios con todo nuestro corazón? Ahora, si tú quieres servir a Dios con todo tu corazón y aplicas este versículo de manera literal, sácate el ojo y córtate la mano. La pregunta es, ¿cómo podrás mantener a tu familia? ¿Cómo podrás mantener a tus hijos?
este versículo no lo podemos aplicar de manera literal. Para empezar, el tema que estamos estudiando, si bien se comete en el acto físico, primero comienza en el espíritu, en el corazón, en la mente. Así que el mensaje de Jesús aquí es espiritual. Y dice, sácate el ojo si te es ocasión de caer y córtate el pie. Así que si tú quieres servir a Dios, o cualquier persona que quisiera servir a Dios, hoy habría muchas personas con un solo ojo y muchos mancos o cojos. Pero hay muchos que sirven a Dios de todo su corazón y están completitos, con 2 ojos, con 2 manos, con 2 pies, y sirven a Dios con todo su corazón y en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa sácate el ojo y o córtate el pie? Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 5, 1 al 5. 1 Corintios 5, 1 al 5. Primera de Corintios 5, 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice ahí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice Pablo: ustedes están consintiendo un pecado de fornicación. Dice que ni los propios gentiles cometen. Y esto es una vergüenza. Cuando Dios nos enseña y nos dice: ustedes dicen ser cristianos y cometen pecados que ni aún los que no me conocen cometen. ¿Se imagina cómo Dios nos juzga en esa parte? Permítame un momentito, déjeme buscar algo por aquí. Sacarse el ojo o cortarte la mano no significa literal. Significa debemos de sacar lo que nos conduce a ese pecado, lo que nos lleva a cometer ese pecado de adulterio. Ahora, en el sentido de nuestros días, ¿qué sería lo que nos conduce? La tecnología. ¿Sí o no? Con la tecnología tan cerca de nosotros, el pecado está muy al acecho, aún de nuestros hijos. Un día le dije a mis hijos, yo confío en ustedes cuando yo les presto el teléfono. Y les digo, yo espero que ustedes no vean cosas malas. Y ellos me dijeron, a veces salen cosas malas en los anuncios. Ahora imagínense, nuestros hijos están tan cercas, nosotros queriendo alejarlos del pecado, pero cuando les prestamos los celulares, ahí está el pecado, en los anuncios.
Y más aún cuando nosotros como padres ni nos preocupamos por ver qué ven nuestros hijos. A veces nosotros tenemos a nuestros hijos como los mejores. Pero si tu hijo o tu hija tiene Facebook y Twitter, Instagram, y no sabes lo que ponen, te sorprenderías ver lo que ponen tus hijos. Me sorprendería de lo que pusieran mis hijos. Y dice, sácate eso. En sí lo que está diciendo, sácate la tecnología. Sácate los amigos que te conducen a eso. ¿Qué quiere decir el pie? ¿A dónde vas? ¿A dónde te llevan tus amigos? En sí nos está diciendo, quítate las amistades que te conducen a querer adulterar. Fíjese lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el 1 Corintios 5, pero en la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Echar es sacar. ¿Y qué dice Jesús? Sácate el ojo, sácate el pie o la mano. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entréguenselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo en el día del Señor. Y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿Qué significa sacar el ojo y sacar la mano o cortarte la mano? Significa sacar lo que te conduce al pecado. De manera drástica sería el internet de tu celular, de mi celular, nos hace caer, sácatelo. Pero verdad que es difícil ir a la compañía y decirle, por favor quíteme el internet, solo quiero la línea de teléfono. Porque si quitamos el internet, no hay YouTube, no hay Facebook, no hay redes sociales. Antes, hermano, no teníamos eso y nada más era puro llamar. Y es lo que la palabra de Dios dice, ¿te hace daño el internet en tu celular? Sácalo, córtatelo, quítalo. Tus amigos que tienes te conducen al pecado, sácatelos, córtatelos, expúlsalos de tu vida. Pero verdad que se nos hace difícil cuando es un primo, es un hermano, cuando es un compañero de trabajo muy estimado, aunque nos conduce al pecado, le decimos, está bien, como que lo consentimos. Entonces Jesús nos recomienda la palabra sí, tu ojo, la palabra sí. Está diciendo, ¿estás seguro que tu ojo te hace caer? ¿Estás seguro que tu mano te hace caer? Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están seguros que su ojo les hace caer? ¿Sí o no? ¿O estás seguro que tu mano te hace pecar? Ahora fíjese lo que dijo Jesús, sí, tu ojo. O sea, está diciendo, si crees que tu ojo te hace caer, sácatelo. Pero si tú lo haces de manera consciente y dices, es que mi ojo es natural, para donde yo volteo mi ojo es natural. Pero cuando mi corazón y mi mente desea algo, mis ojos lo ven. Así que el ojo como miembro del cuerpo no puede pecar. Peca lo que sale del corazón. Si cuando miramos a una muchacha por ahí, o cuando miramos a un muchacho guapo por ahí, estoy hablando de las mujeres y de los hombres,
Cuando la miras por la primera vez o la primera vez que miras al muchacho, dices, es natural. Pero cuando volteas una vez y dos veces, tú te das cuenta que el ojo no tiene nada que ver, fue el corazón que deseó ver. Por lo cual tu ojo desea ver. Cuando quieres agarrar algo que no es tuyo, tu mano, si no lo mueves, no lo va a quitar. Porque tu mano está sujeto a tu sentir, a tu pensar. Tu mano va a actuar según tu cerebro quiere actuar. Tu cuerpo, todo tu cuerpo está sujeto a las órdenes del cerebro. Así que si el cerebro le dice, agarra eso, tu mano va a alargar y va a agarrar. Si el cerebro, el corazón le dice, mira a esa mujer, tu ojo va a reaccionar y va a mirar. Al final de cuentas, hay muchos ciegos, hay muchos mancos, y también ellos pecan. ¿Saben por qué? Porque aunque no tengan manos, aunque no tengan ojos, el mal, la maldad está en el corazón y no en el miembro. Tú puedes estar ciego, pero si tu corazón está mal, vas a seguir pecando. Podrás no tomar la mujer ajena, pero en tu mente vas a maquinar pecados. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Está entrando hasta lo más profundo del espíritu y del corazón para decirnos que si no somos capaces de cumplir la ley como tal, no podremos cumplir la gracia si no es por Jesús. En sí, la gracia es más alto que la ley, porque la ley decía no mates literal, pero Jesús viene y dice no le digas necio a tu hermano, ni fatuo, ni tonto, porque si no ya eres culpable. No adulteres con la mujer de tu prójimo, pero viene Jesús y dice, la verdadera razón de la ley es, si en tu mente deseas a la mujer de tu prójimo, ya eres tan adúltero como si lo hubieras hecho. Así que el estándar de Jesús es más alto. Así que cuando decimos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, amén, pero la gracia demanda más santidad, demanda más estándares altos. Y nos damos cuenta que si no es por Jesús, no podremos cumplir ni la ley, mucho menos la gracia. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar para batallar con este pecado? Santiago 4:7, y con esto terminamos este estudio. Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cada uno de nosotros sabe su condición delante de Dios. Vuelvo y le digo, la mujer, más bien el varón, peca mucho por la vista, pero la mujer también. Y no estoy excusando al varón, pero la forma de vestir de la mujer a veces provoca al varón. Que pase en el mundo está bien, porque los del mundo no conocen a Dios. Pero si estando en la iglesia, la mujer o el varón se viste de manera que levanta deseos a los que están a su alrededor, es tan pecador como el que los mira o la mira. Así es que Jesús nos manda y nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor es que cada mujer se vista con pudor, que se vista para honrar a su marido y que no se vista para levantar miradas ociosas. Eso es lo que Dios pide. Y al varón, vuelvo y le digo, también Dios nos dice, ama a tu esposa, respétala como vaso más frágil. Eso es lo que Dios nos pide. Ahora, Jesús, cuando se le dijo, ¿qué dices de la ley de Moisés?
Jesús dijo, adelante. A ver, ¿quién de ustedes quiere aventar la primera piedra? Me pongo de ejemplo yo. Estoy seguro que si usted un día me mira pecar, me mira fallar, estoy seguro que le sería fácil juzgarme y condenarme, porque así somos los hombres, así somos todos. Tan pronto fallamos, nos empiezan a juzgar y nos empiezan a criticar. Mas sin en cambio, David dijo, Dios, júzgame tú, porque si el hombre me juzga, no va a tener misericordia de mí, no va a tener compasión de mí. Y sabes, eso es lo que Dios hizo con la mujer samaritana, lo que Jesús hizo con la mujer adúltera, perdón. Jesús le dijo a los sacerdotes, a los del pueblo que estaban listos con las piedras, Jesús le dijo, cumpla la ley, vamos, háganlo. Pero si estás limpio de pecado. Y dice, acusados por su conciencia, soltaron las piedras y uno por uno se fue. Y dice, Jesús se levanta y dice, ¿dónde están los que te condenaron? ¿Dónde están los que te trajeron para que te matasen? Y ella dijo, no están, Señor, se fueron. ¿Y sabe que Jesús era el único que podía levantar la piedra y empezar a apedrearla? Era el único, porque él no tenía pecado. Mas sin en cambio ni siquiera levantó la piedra, más bien le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Jesús nos dice en esta tarde, y tal vez el mensaje ni es para ti, tal vez para alguien más, pero si a alguien Dios le habla a través de este mensaje, el Señor nos dice, ni yo te condeno, te perdono, solamente ve y ya no peques más. Ve y ama a tus hijos, ve y ama a tu esposa, ve y ya no hagas los pecados que haces. Por eso es bueno nuestro Señor, por eso no hay nadie como Él, porque Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Hemos visto lo que ocasiona el adulterio, hemos visto la paga del adulterio, pero también hemos visto cómo Dios nos pide o nos dice que podemos dejar el pecado. Ahora ya de ahí en adelante cada uno decide y sabe lo que le hace daño tocante a este pecado. Ahora está en tus manos si lo quieres hacer o no. Está en mis manos si lo quiero hacer o no. Si Dios nos dice, sin internet no te vas a morir, pero nosotros no lo queremos hacer, Dios no nos va a obligar. Pero ya delante de Dios, ya Él nos dijo a través de su palabra, y cada quien dará cuenta de sí mismo. Amén. Es difícil el tema y no es fácil, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay diablo, no hay pecado que nos haga caer de su gracia, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y si no, iremos de tropiezo en tropiezo, creyendo que somos y realmente no lo somos. Así es que cada uno autoexamínese delante de Dios y prepárese para el próximo domingo que tenemos la cena. Incline su rostro, cierre sus ojos y oramos para que Dios nos ayude a seguir en este camino y para que Dios, si es su voluntad, que este video sea visto otra vez, más veces, pero que traiga respuesta a los corazones que buscan la palabra de Dios. Amén. Oremos. Y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, una vez más escuchar tu palabra, Señor. Creemos, Señor Jesús, que tú nos has hablado, Señor,
de manera clara, Señor. Y ya depende de cada uno de nosotros, Señor, si deseamos cambiar o queremos seguir en el mismo camino, Señor. Pero te pedimos, Señor Jesús, que cualquiera que quieras de veras servirte, Señor, de corazón, que, Señor, tome en cuenta tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, se autoexamine, Señor, y mire su condición. Y que a través de ello, Señor, se acerque a ti, Señor, buscando socorro, Señor, buscando perdón y salvación, mi Dios. Te damos gracias en esta hermosa noche, Señor Jesús, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me diste las palabras necesarias para poder exponerlas, Señor. Si a alguien he ofendido por propia palabra, perdóname, Señor. Pero si no, Señor, sé tú el que trate con las vidas, mi Dios. Padre, despídenos con bien de este lugar, Señor, y estamos a media semana, Señor. Nos has guardado, pero te rogamos que nos sigas guardando el día de mañana, Señor. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, despídenos con bien de este lugar, Señor. Amén y amén.